Bienvenidos a nuestra última sesión. De hoy, por supuesto. Hoy es viernes y el sábado ya comenzó solo unos minutos atrás y vamos a estudiar la lección que encontramos en la página 339 de nuestras notas de estudio. Así que vayan por favor a la página 339 y una vez que ya encontraron la página, vamos a tener una palabra de oración para pedirle al Señor que bendiga esta sesión, como hacemos cada mañana, tarde y noche. Antes de entrar en nuestro estudio, oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por estar con nosotros hoy. Sabemos, Señor, de que ahora hay muchas personas que están sufriendo, no solo en los Estados Unidos, sino que también en muchos otros países. Hay muchas personas que están preocupadas por lo que está pasando. Incluso hay pánico. Las tiendas están vacías, algunas mercaderías son muy difíciles de conseguir. Pero sabemos, Señor, que tú proveerás para nosotros. Por lo que te pido que estés con todos aquellos que están llenos de ansiedad y que tú los guíes a la verdad que trae paz y gozo a la vida. A pesar de todos los problemas, quédate con nosotros mientras estudiamos esta lección. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. El título de nuestra lección de ahora se llama Examinando a los súbditos del reino. Básicamente, nuestras últimas dos presentaciones, junto con esta que es la tercera, hemos estado discutiendo el asunto sobre medir el templo, la medición del lugar santísimo. Primero habíamos estudiado medir el lugar santísimo en Apocalipsis 11, verso 1. Luego, en nuestro último estudio, estudiamos esto desde la perspectiva del matrimonio y el reino. Y ahora vamos a revisar una parábola de Jesús que también explica la medición del templo, pero de una perspectiva diferente. Así que vamos a revisar una parábola que encontramos en Mateo 22, versos del 1 al 14. Generalmente estudiamos el asunto del juicio investigador desde la perspectiva de Apocalipsis y Daniel. Pero Jesús en parábolas también tiene mucho que decir acerca del juicio investigador. Así que en vez de estudiar esto desde el libro de Apocalipsis o Daniel, vamos a ver esta parábola que está en Mateo 22, versos del 1 al 14, donde podremos entender cuándo, dónde y cómo el juicio investigador va a ocurrir. Así que lo primero que vamos a hacer es leer la parábola, que comienza en Mateo 22, verso 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Esto nos anuncia que es como lo que habíamos estudiado antes, ¿cierto? Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿La boda está ocurriendo ahora mismo en la parábola? No. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. ¿Juntamente qué? Juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas ¿de qué? De convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
Entonces el rey dijo a los que servían: «Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos». Esa es la parábola. Ahora desmenucemos la parábola, verso por verso. Verso 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, verso 2. El reino de los cielos es semejante a un rey. ¿A quién representa este rey en la parábola? El rey representa a Dios el Padre, que prepara un matrimonio para su hijo. ¿Quién es el hijo? Jesucristo. Así que aquí tenemos al Padre preparando las bodas para su hijo. ¿Con quién se va a casar el hijo? Oh, el hijo se va a casar con la iglesia en forma corporativa. En otras palabras, con la totalidad de la iglesia. Verso 3. Así que vamos a tener una boda. ¿Será necesario enviar invitaciones? Por supuesto, si no lo haces, no vendrá nadie. Así que dice en el verso 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ahora, ¿quiénes fueron estos siervos que fueron enviados para dar la primera invitación a la boda que aún no está ocurriendo en este momento en la parábola? La respuesta tiene tres partes. La primera, que fue enviada a la nación judía para que asistiera a las bodas, fue por Juan el Bautista. Noten Juan capítulo 1, versos 6 y 7, y la expresión clave aquí es enviado. Y dice ahí, hubo un hombre que, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Así que Juan fue uno de los siervos enviado. Sí, ¿por qué fue enviado? ¿Para que fuera testigo de quién? De Jesús. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Así que el primer siervo que fue enviado para dar la primera invitación a la boda fue Juan Bautista. Pero luego encontramos que también los 12 fueron enviados para también preparar el camino a la boda. Dice en Mateo 10, y versos del 5 al 7, a estos 12 envió. Esta es la palabra clave que encontramos en la parábola. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Ahora, voy a detenerme aquí por un momento. Esa palabra camino es la palabra idéntica que también encontramos en la parábola y que se traducía como caminos. Así que mantengan eso en su mente, que camino aquí es la misma palabra que sale en la parábola como caminos. Así que a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Así que, ¿qué representa el camino? El camino representa ir ¿a dónde? A los gentiles. Y no entren a la ciudad de los samaritanos, así que no vayan donde los samaritanos tampoco, sino id antes ¿a quién? Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Así que los 12 también dieron la invitación para que la nación judía viniera a la boda. Absolutamente. El tercer grupo es el grupo de los 70 que Jesús llamó para que fueran testigos de él. En Lucas capítulo 10, verso 1, encontramos estas palabras. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, ahí está de nuevo, de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Así que estos 3 están preparando el camino para la venida del Mesías. De hecho, están invitando a la nación judía ¿a qué? A la boda. ¿Cómo respondieron ellos a la invitación a la boda? Bien, tú sabes, se nos dice que ellos maltrataron a los mensajeros a través de ignorar el mensaje, rechazaron la invitación. Así que ahora vamos al verso 4. Ahora hay un segundo grupo de siervos que van a ser enviados. El verso 4 dice, volvió a enviar otros siervos, diciendo, y aquí viene el punto clave cronológico, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida,
Mis toros y animales engordados han sido muertos. Ese es un detalle crucial. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. ¿Las bodas ya han ocurrido? No, no han ocurrido aún. Así que esta es la segunda invitación. Hay un detalle muy interesante aquí, y es que hay en este punto, y es que los toros y los animales engordados han sido muertos. Ahora, ¿qué representa el sacrificio de animales en el sistema judío? Representan la muerte de Cristo. Así que en este punto de la parábola, ¿Cristo qué? Cristo ha muerto, tipificado por la muerte del toro y de los animales engordados. Ahora quiero que noten Isaías 53, verso 7, que clarifica este punto. Hablando del Mesías, Jesús, dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que en este punto, tenemos un llamado por Juan el Bautista, tenemos un llamado por los 12, un llamado por los 70, Jesús ha muerto, y ahora otra invitación es enviada. Vamos a los versos 5 y 6. ¿Cómo respondieron a esta segunda invitación después de la muerte de Cristo? Mas ellos que, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y ¿qué? Y los mataron. Ahora les pregunto esto. ¿Jesús les envió invitaciones adicionales a los judíos después de su muerte? Sí. ¿Cuándo la gracia se iba a cerrar para la nación judía? En el año 34. ¿En qué año Jesús murió? En el año 31. Así que todavía había un periodo de 3 años y medio donde los mensajeros podían salir para invitar a la nación judía a las bodas. Absolutamente. Así que noten aquí Mateo 23, versos 34 y 35. Jesús está diciendo esto al final de su vida, muy cerca de su muerte en la cruz. De hecho, es durante la última semana. Este es el capítulo de los ayes sobre los escribas y fariseos. Y noten lo que Jesús dice. Por tanto, he aquí, esta frase que viene en realidad está en tiempo futuro. He aquí yo os envío ¿qué? Profetas. ¿Qué más? Y sabios. ¿Qué más? Y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. ¿Esto es futuro desde la muerte de Cristo? Sí. Y a otros, ¿qué van a hacer? Azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ahora, ¿quiénes son estos profetas y sabios y escribas y que serían perseguidos de ciudad en ciudad? Bien, Pedro profetizó a los judíos en el día del Pentecostés, ¿cierto? Esteban vio a Jesús en visión en el cielo, cuando predicó su sermón ante el Sanedrín. En Hechos 7, los 7 diáconos son descritos como hombres llenos de sabiduría. El apóstol Pablo era un teólogo o escriba. Herodes asesinó a Santiago con la espada y Pedro fue crucificado de cabeza. Los líderes judíos azotaron a Pedro y a Juan en la sinagoga y Saulo de Tarso persiguió a los cristianos de ciudad en ciudad. Así que, ¿hubo realmente un mensaje adicional a los judíos después de la muerte de Jesús? Sí. ¿Se aceptó la invitación a la boda? Absolutamente no. Así que ahora llegamos al verso 7. Tú puedes leer aquí las notas que aparecen en el manual. Lo que yo leí se puede corroborar con estos versículos. Hechos 6, 2 y 3 se refiere a los 7 diáconos como hombres sabios. Hechos 7, 57 y 58 nos habla de Esteban, que fue un profeta porque tuvo una visión de Jesús. Hechos 5, 40 y 41 nos dice que Pedro y Juan fueron azotados en la sinagoga. Hechos 12, del 1 al 4, nos dice que Santiago fue asesinado con una espada. Juan 21, del 18 al 19, nos da una pista de la muerte de Pedro. Y Hechos 26, 11 nos dice que Saulo de Tarso persiguió al pueblo de Dios en ciudades extranjeras. Así que llegamos al verso 7. ¿Qué pasa cuando estas dos invitaciones son rechazadas?
Verso 7 dice, al oírlo el rey, ese es Dios el Padre, al oírlo se enojó. Tienes que entender que cuando dice enojo, no se refiere al enojo impío. Esto es lo que llamaríamos justa indignación. Así que él se enojó y enviando a sus ¿qué? Sus ejércitos. ¿Cuáles son esos ejércitos que envió? Tito y los ejércitos romanos. ¿Y qué hicieron ellos? Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿En qué año pasó esto? Pasó en el año 70 después de Cristo. Esto se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que Juan el Bautista fue enviado para invitar a las bodas a los judíos, los 12 fueron enviados, los 70 fueron enviados, y la invitación fue rechazada. Así que después de la muerte de Jesús, se enviaron más mensajeros. Los trataron mal como a los primeros mensajeros. Así que, ahora en el año 70, Jerusalén es incendiada. Se destruye a Jerusalén. En Lucas 19, 41 al 44, se nos dice que los romanos destruyeron Jerusalén porque la ciudad rechazó la invitación a las bodas. Leamos el pasaje. Dice ahí, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra. ¿Cuál fue la razón? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuándo fue el tiempo de su visitación? La llegada de Cristo. Esto muestra que el hecho de la destrucción de Jerusalén viene porque rechazaron la invitación a las bodas. Así llegamos al verso 8. Así que ahora Dios tiene que usar el plan B, si tú quieres decirlo así. Entonces dijo a sus siervos, este es el rey hablándole a sus siervos, ¿las bodas a la verdad están preparadas? ¿Las bodas ya sucedieron aquí? No, no han ocurrido aún. Las bodas están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Esta es una palabra muy importante, no eran dignos. Leamos la nota. Dios le dio 2 invitaciones a la nación judía para que fuesen los invitados en las futuras bodas de Jesús. Dios les dio una invitación antes de que Jesús muriera en la cruz y otra después. Los judíos rechazaron ambas invitaciones. La palabra dignos es muy importante en este punto. Mateo 10, 5 y 6, que vamos a leer en un momento, y 11 al 15, nos dice que la oveja perdida de la casa de Israel era de los cuales no eran dignos. Así que ahora sabemos quiénes eran esos que eran indignos, porque la palabra es usada en referencia a la nación judía. Leamos Mateo 10, 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Así que les dice a sus 12 discípulos, ¿sabes? No vayas a los gentiles, no vayas a los samaritanos. Si no vayan, ¿dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que la invitación fue enviada primero ¿a quiénes? A la oveja perdida de la casa de Israel. Así que ahora noten, verso 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea ¿qué? Oh, digno. ¿Está esa palabra en la parábola? Sí. ¿Y se aplica a quién? A la oveja perdida de la casa de Israel. Así que dice, y al entrar, verso 12, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere ¿qué? Digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas, si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.
De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Y por qué sería eso? Porque Sodoma y Gomorra no tenían los testigos de Jesús. ¿Qué luz más grande podría dar Dios? Tú sabes, Lot fue un testigo en Sodoma. Él se contaminó con Sodoma porque terminó ofreciendo a sus hijas, lo cual es bastante difícil de entender. Ofrecer a sus hijas a los hombres de afuera para que las violen. De todas maneras, la razón por la cual de que el caso de los judíos sea aún peor, los judíos tenían muchísima más luz, tenían a Jesús en su medio. Así que, ¿quiénes eran los que no eran dignos? La nación judía. Ellos fueron los que recibieron las dos primeras invitaciones. Así que ahora tenemos un problema, porque va a haber una boda. Y el problema es que nadie ha aceptado la invitación a la boda. Así que Dios va a hacer un plan B. Va a decir, tenemos que hacer algo respecto de esto. Así que vamos al verso 9. Id pues a las salidas de los ¿qué? De los caminos. Esa es exactamente la misma palabra traducida antes como el camino de los gentiles. Así que, ¿a dónde se le instruyó a los siervos que fueran? Se les ordenó a ir a los gentiles. Los caminos. Jesús le dijo que no fueran al camino de los gentiles. Y luego dice, ve ahora a los caminos. Ahora ve a los gentiles. Entonces ahora el Evangelio va a ir ¿a quiénes? El Evangelio va a ir ahora a los gentiles. Y dice, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Así que ahora tenemos la dispensación cristiana completa. Tienes el periodo completo de la predicación del Evangelio a todo el mundo. La palabra caminos es significativa en este punto. Si recordamos en Mateo 10, 5 y 6, Jesús instruyó a sus discípulos que no fueran al camino de los samaritanos o de los gentiles. El Evangelio tenía que ir primero ¿a dónde? ¿Se acuerdan de Hechos 1? A Jerusalén, a Judea, y solo después, en Hechos capítulo 8, a los samaritanos, y finalmente a todas las partes de la tierra. Así la palabra camino o caminos se refiere a llevar el Evangelio más allá de Jerusalén, a los gentiles. Ahora notemos Mateo 8, 11 y 12, y luego vamos a ir a un pasaje más amplio que dice básicamente lo mismo en el Evangelio de Lucas. Mateo 8, versos 11 y 12. Y os digo, ¿a quién le está hablando Jesús? Le habla a los judíos, ¿cierto? Y os digo, que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Quiénes son los que van a venir del oriente y occidente? Los gentiles. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero ahora noten, mas los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino? Los judíos. Así que ¿quién se va a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos? Los gentiles. Así que los hijos del reino serán echados ¿a dónde? A las tinieblas de afuera. ¿Y allí será qué? Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Está eso en la parábola? Ciertamente lo está. Ahora Lucas 13, 22 al 30 amplifica esto. Expande lo que encontramos en Mateo 8, 11 y 12. Aquellos que rechazaron el mensaje admiten que ellos comieron y bebieron en la presencia de Jesús y que Él enseñó en sus calles. ¿A quién le enseñó Jesús en las calles? ¿Y con quién comió Jesús y bebió cuando estuvo aquí? Con la nación judía. De acuerdo con Jesús, el mensaje fue primero a los judíos, pero ellos serían los últimos. Por otro lado, los gentiles que recibieron el último llamado serían los primeros. Así que leamos este pasaje que encontramos en Lucas 13, versos 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas. ¿Qué ciudades y aldeas? Ciudades y aldeas judías, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta,
y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? La puerta se cierra y las vírgenes insensatas, ¿qué hicieron? Vinieron a tocar a la puerta. Déjanos entrar. Pero Jesús dice, no los conozco. ¿Está hablando del cierre de la gracia? Para la nación judía, absolutamente. Y continúa. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. ¿Qué? ¿Quién comió y bebió delante de Jesús? Los judíos. Y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros. ¿Quiénes son esos? Los gentiles, que serán primeros. Y primeros, ¿que serán qué? Que serán postreros. ¿Están viendo esta imagen? Así que la boda está ocurriendo todo el tiempo de predicación a los gentiles, hasta los extremos de la tierra. Durante la dispensación cristiana, la boda no ha ocurrido aún. Noten Mateo 21, 43 y 44. Jesús les dijo, por tanto os digo que el reino de Dios será ¿qué? Les hablan los líderes judíos. Será quitado de vosotros y será dado a gente. Esa es la misma palabra traducida como gentiles, y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y luego tenemos a Pablo y Bernabé. Esto está en el libro de Hechos. Ellos están predicando el evangelio a un grupo de judíos. Y ellos rechazan el mensaje que Pablo y Bernabé están predicando. Ahora noten cómo la historia se desarrolla. Esto está en Hechos 13, versos 46 y 47. Y dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase como. ¿Ven? Ahí está la palabra clave primero. Mas, puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quién? Nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Dónde volvemos a encontrar la expresión hasta lo último de la tierra? En el libro de Hechos. Y vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, esos son los judíos a propósito. Luego, ¿dónde? Samaria. Y luego, hasta lo último de la tierra. ¿Están conmigo? Así que cuando el evangelio va hasta lo último de la tierra, ¿la boda está ocurriendo? No. Los convidados están siendo invitados a la boda y las invitaciones están siendo aceptadas. Y entre aquellos que la aceptan, hay buenos y malos. ¿Tiene esto algo que ver con lo que hemos estudiado de medir el templo? Es una separación entre el pez bueno y malo. Ahora noten, en el verso 10. Y saliendo los siervos, ¿por dónde? Por los caminos. ¿Qué significa eso? Ellos fueron ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Y qué es lo que hicieron? Juntaron a todos los que hallaron. ¿Están arrojando la red ahora? Absolutamente. ¿Y la red atrapa todo tipo de pez? Absolutamente. Juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron, ¿qué? Y las bodas fueron llenas de convidados. La pregunta es, ¿la boda está ocurriendo ya? No. No aún. ¿Qué es la boda? ¿Cuándo la boda ocurre? Después que todos los que profesan seguir a Jesús han sido reunidos. ¿Me están siguiendo? Ahora no voy a leer lo que encontramos en la parte de abajo de esta página, ni en la mitad de la siguiente página porque ya les conté esta historia.
en nuestra última sesión, pero sí vamos a leer Mateo 13, 47 al 50, que es el pasaje en donde basé la ilustración. ¿Se acuerdan que les conté que cuando era niño mis padres me llevaban a esta isla que era pristina, donde tú veías a los pescadores llegar? Noten el fundamento bíblico que utilicé para esa historia. Mateo 13, 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de ¿qué? Toda clase. ¿Tú puedes decir buenos y malos? Sí. Una vez llena, ahí la pesca se terminó, ¿cierto? Cuando el bote está lleno, se acabó la pesca, ¿cierto? ¿Qué significaría eso? El cierre de la gracia. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados, recogen lo bueno de las cestas, y lo malo echan fuera. Así será cuando, al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Qué malos entre los justos? ¿Todas las personas malas que van a ser examinadas durante el milenio? No. ¿Quiénes son los malos? Aquellos que estaban en el bote. ¿Me están siguiendo? Gente que profesaba seguir a Jesús, porque la red fue arrojada, que recogió peces que estaban en el bote. ¿Y el bote representa qué? La iglesia. Así que los malos aquí, los perversos, no son realmente los malos que consideramos como adúlteros, asesinos, mentirosos, que van a estar afuera de la ciudad después del milenio. Estas son personas que profesan a Jesús, pero realmente son malos. Y dice, y saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se dan cuenta que es la misma expresión en todas estas historias? El lloro y el crujir de dientes. Esa expresión solo se aplica a aquellos individuos que profesan a Jesús, pero aún así son creyentes falsos. Pueden revisar esa expresión. Siempre pasa así. Vamos ahora al verso 11. ¿Así la sala de la boda está llena en este momento? Absolutamente. Hasta el tope está llena. Los peces han sido recogidos, el bote está lleno. Ahora van a traer el bote ¿a dónde? Van a traer el bote a la costa y va a haber un trabajo de separación. Noten el verso 11. Y entró el rey para ver. ¿Qué hace el rey? Viene a la sala de bodas. ¿Y a qué es lo que viene? Él viene para ver. Y les voy a decir algo acerca de esa palabra. Hay una palabra para ver en griego que es la palabra blepo. Una palabra muy común, siempre se traduce como ver. Esta no es la palabra blepo, esta es una palabra poco usual. Esta es la palabra teaomai. En un momento les digo lo que significa. Y entró el rey para ver. ¿Para ver a quién? A los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido ¿de qué? De boda. Así que ahora el rey va a examinar a los invitados para ver si tienen el vestido o tienen el derecho de estar ahí. ¿Lo están viendo ahí? Las parábolas de Jesús se ajustan perfectamente a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Vamos a la siguiente página. La traducción a la palabra ver es débil. El diccionario exegético del Nuevo Testamento explica que en el Nuevo Testamento esta palabra ver significa algo mucho más profundo. Aquí está la definición. Regularmente connota observación, intensiva, minuciosa, persistente, asombrosa, reflexiva y comprensiva. Así que, ¿qué está haciendo el rey? ¿Solo viene a ver? ¿Qué está haciendo? Está examinando a los invitados. ¿Podríamos utilizar la palabra investigando a los invitados? Absolutamente, sí. Ahora veremos que Ellen White describe el santuario en el contexto de la examinación en el cielo. Esto está en el cuarto tomo de Spiritus Prophecy, página 266. Así como los pecados del pueblo eran transferidos antiguamente en forma figurada, como un tipo,
al santuario terrenal por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado. Así nuestros pecados son, de hecho, transferidos al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo. Así como la purificación típica del santuario terrenal se llevaba a cabo mediante la remoción de los pecados que lo habían contaminado, así la limpieza real del santuario celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados que están registrados allí. Esto requiere un examen de los libros de registro para determinar quiénes, por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, están en condiciones de recibir los beneficios de su expiación. La purificación del santuario, por lo tanto, implica ¿un qué? Un juicio investigador. Esa obra, escuchen con cuidado ahora, esta obra debe realizarse antes de la venida de Cristo para redimir a su pueblo, porque cuando Él venga, traerá su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que ¿estamos entendiendo el punto que Ellen White hace aquí? Cuando Jesús venga, ¿qué va a traer? Su recompensa. ¿No debería determinar la recompensa antes de venir? ¿Y dónde se determina esa recompensa? Se determina a través de una examinación de los nombres que se encuentran en los libros. La examinación de las vidas. Ahora todos los creyentes son examinados. Noten esta declaración. Lecciones Objetivas de Cristo, página 310. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, los convidados a la fiesta del Evangelio son ¿quiénes? Profesos de servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo, en las nubes del cielo, porque cuando Él venga, traerá su galardón consigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Cuántos tienen que comparecer delante del tribunal de Cristo? Segunda de Corintios 5:10 dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho en el cuerpo. Eso quiere decir lo que hemos hecho en nuestra vida. ¿Seremos acaso también juzgados en base a nuestras palabras? Jesús dice, por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás ¿qué? Serás condenado. Así que, ¿serán examinadas nuestras palabras en el juicio? Ciertamente lo serán. ¿Qué tal acerca de las cosas secretas dentro de nosotros, que no se manifiestan externamente? Eclesiastés 12:14 dice que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Así que cuando Jesús venga, ¿qué va a traer? Va a traer su recompensa para dar a cada uno de acuerdo con ¿qué? De acuerdo con su obra. Mateo 7, 21 al 23, y no puse todos los textos aquí en el manual, pero aquí es donde la gente clama el nombre de Jesús y dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿Y qué les va a decir Jesús a ellos? A propósito, si lo están haciendo en el nombre de Jesús, ¿dicen ser creyentes? Por supuesto. Así que, ¿qué les dice Jesús a ellos? Él dice, sí, claro, pasen. No. Él dice que, no los conozco. Aléjense de mí, obradores de maldad. ¿No clamaban ser creyentes? Absolutamente. Ya hablamos de Mateo 13, 47 al 50, los peces buenos y malos. Segunda de Corintios 11, del 3 al 15. Dice que en la iglesia hay ministros de impiedad que están vestidos como ministros de justicia. Mateo 13:30 dice que en la iglesia va a haber trigo y cizaña. Mateo 25, del 1 al 10, dice que en la iglesia va a haber vírgenes prudentes y ¿qué más? Vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. ¿Cuál es el propósito de este juicio? El propósito de este juicio es revelar al universo si el arrepentimiento, la confesión, la fe y el bautismo fueron genuinos o no.
La prueba de la verdadera conversión es que una vida santificada que produce obras que fluyen del arrepentimiento. Dios nos salva por gracia a través de la fe, pero nos juzgará por las obras, porque las obras revelan si la fe es genuina o no. Las palabras son baratas. Noten lo que Ellen White tiene que decir acerca de esto. Mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. ¿Cuántas personas? Todos. ¿Está hablando aquí de los convidados? Sí, son los convidados. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. Todos son examinados, según lo registrado en los libros del cielo, y según sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno. Así que mientras los profesos seguidores de Cristo están aquí en la tierra, el juicio ocurre ¿dónde? En el cielo, y todos los que profesan el nombre de Cristo son examinados. Noten Lecciones Objetivas de Cristo, página 312. La justicia es la práctica del bien, y es por sus hechos, por lo que todos han de ser juzgados. Nuestros caracteres se revelan ¿por qué? Por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina o no. ¿Está Ellen White correcta en su declaración? Absolutamente, porque tal como hemos visto, en la Biblia, el juicio está siempre relacionado con la examinación de nuestras obras, palabras, hechos, pensamientos, motivos e intenciones del corazón. Noten Mensajes Selectos, tomo 2, página 380. Dios requirió de Adán antes de su caída una obediencia perfecta a su ley. Dios requiere ahora lo mismo que requirió de Adán, una obediencia perfecta, una rectitud sin defectos y sin fallas ante su vista. Ahora, ¿hay alguien que pueda hacer eso por sí mismo? No, nosotros siempre necesitamos la justicia de Cristo que sustituya nuestra justicia, ¿cierto? Si lo recibimos como Salvador. Y si lo invitamos a nuestro corazón, vendremos a reflejar su carácter, incluso al punto donde la última generación refleje su carácter completamente. Sí. Ella continúa. Que Dios nos ayude a darle todo lo que su ley requiere. Pero no podemos hacer esto ¿cómo? Sin esa fe que lleva la justicia de Cristo a la práctica diaria. Así que ¿son importantes nuestras obras? ¿Nos salvan las obras? ¿Las obras muestran que somos salvos? Sí. El problema es poner el carro delante del caballo. Tú sabes, el caballo que empuja es fe, y el carro le sigue. Ahora, noten Lucas 12, que ya estudiamos en alguna de nuestras lecciones anteriores, pero veamos de nuevo Lucas 12, del 35 al 37. Jesús le dice a sus seguidores, «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor, ¿qué? Regrese de las bodas». Así que las bodas ocurren en el cielo, antes de que Jesús vuelva. Sí. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Así que, ¿dónde están los invitados cuando llega Jesús? Están en la tierra. ¿Y qué hacen? Están velando con sus lámparas encendidas, pero están en la tierra. Luego termina diciendo, «De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles». Así que estamos con este individuo en las cámaras de la boda que no tiene los vestidos de boda. ¿No declara ser seguidor de Cristo? Absolutamente, dice ser seguidor de Cristo. ¿Está él ya en las cámaras de boda? Así que debe haberse colado en el cielo. ¿Puede pasar eso después de la segunda venida? Tú dime. Después de la segunda venida, todo el pueblo de Dios está en el cielo, y de repente sale el rey para examinar a los invitados. Y cuando él está examinando a los invitados que se llevó al cielo, dice, «Espera un minuto, ¿qué estás haciendo tú aquí? Te vamos a dar un pasaje de vuelta». No. ¿Cuándo la examinación ocurre? Ocurre en el cielo, ¿cierto? Antes de que Jesús venga.
Así que, ¿qué está describiendo esto? ¿Cuál es la examinación de la vestimenta? Es el juicio. ¿Qué ocurre cuándo? Antes de la segunda venida. ¿Que comienza cuándo? En 1844. ¿Y en qué fecha termina? No hay fecha. Termina cuando la gracia se cierra. Esa es la respuesta que estaba buscando. Ahora, noten el verso 12. Y le dijo, pelmazo. No, no es lo que dice. Él dice que, amigo. ¿Es Jesús buena persona? Sí. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo él estaba ahí? Él estaba ahí, ¿por qué? A través de los registros en el cielo. Su nombre estaba ahí. ¿Y qué dice? Bien, Señor, yo nací en un muy mal ambiente. Tenía mala genética. Tenía malas influencias. Vivía con una familia pobre. La carne es débil, el diablo es poderoso. ¿Va a haber una excusa? No. ¿Qué va a decir? Mas él enmudeció. ¿Alguna excusa en el cielo? No. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Noten la declaración de Lecciones Objetivas de Cristo, página 315 y 316. Aquí habla de cristianos que no son realmente cristianos, que aparentan ser cristianos. Muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos, es decir, viven vidas morales, pero no viene por vivir con Cristo, viene desde ellos. Han rechazado el don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo, representándolo ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña, así que las vidas morales que ellos viven no es por el Espíritu Santo. ¿Tú conoces personas muy morales que son ateos? Seguro, hay gente que no asesina, no comete adulterio, no mienten, ellos viven una buena vida moral. Así que se van a salvar, ¿cierto? No, solo las obras producidas por el Espíritu Santo son aceptables a la vista de Dios. Ella continúa, la obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No son hacedores de la palabra. Los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo ya casi no se pueden distinguir. Los seguidores profesos de Cristo no son más, escuchen cuidadosamente, un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. En otras palabras, la iglesia se está acomodando a la cultura. La iglesia se ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia por la obediencia al decálogo. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. Todos estos esperan ser salvos por la muerte de Cristo, mientras rehúsan vivir una vida de sacrificio propio. Ensalzan las riquezas de la abundante gracia y pretenden cubrirse con una apariencia de justicia, esperando ocultar sus defectos de carácter, pero sus esfuerzos serán vanos en el gran día de Dios. Es una declaración poderosa. Lecciones Objetivas de Cristo, página 317, Ellen White dice, los hombres pueden disculpar ahora sus defectos de carácter, pero en aquel día no tendrán excusas que presentar. Y luego en el verso 13 tenemos la recompensa. Entonces el rey dijo a los que servían son los ángeles, atadle de pies y manos. ¿Quién va a ser atado de pies y manos? Los abiertamente pecadores, ¿cierto? Adúlteros, asesinos, mentirosos. No. ¿Quién es? Aquellos que dicen seguir a Jesús. Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. A propósito, las 5 vírgenes insensatas, ellas llegaron a la cámara de bodas en la noche o en el día. En la noche, porque tenían lámparas. ¿No serían arrojados a la oscuridad cuando la puerta se cierre? Ellos quedan en oscuridad, mientras los otros entran y están en la luz. De eso está hablando esto. Así que echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿No vinieron las 5 vírgenes insensatas y clamaron, abre la puerta, abre la puerta? ¿No fue eso un lloro y un crujir de dientes? Lean el capítulo del tiempo de prueba del gran conflicto. Ellen White dice que algunos cristianos durante el tiempo de prueba van a confesar sus pecados en angustia, pero será tarde. Será un lloro y un crujir de dientes. Noten Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ellen White dice que la siega es el cierre de la gracia. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. ¿Quién es la cizaña que se quema? ¿No viene Jesús como fuego ardiente según la Biblia? Oh, sí. ¿Y quién va a ser la cizaña que va a ser quemada? Aquellos que profesan el nombre de Cristo, ¿cierto? ¿Y quién es el trigo? Dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Quién es el trigo? Creyentes genuinos. Ellos van a ser reunidos en el granero. ¿Qué es el granero? El reino celestial. ¿Qué va a pasar con los impíos? Van a ser consumidos. Y luego en el verso 14 tenemos esto. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos ahora a Apocalipsis 17, verso 14. Que es similar a esto, está hablando de la generación del tiempo del fin, que enfrenta a la bestia, a su imagen, a su marca, al número de su nombre, al falso profeta, a los reyes de la tierra. Todos los poderes de la tierra se levantan contra ellos. Y encontramos en Apocalipsis 17 y verso 14 lo siguiente. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, es decir, con Jesús, ¿son qué? Son llamados, segundo, y elegidos, y tercero, y fieles. ¿Quiénes son los que van a estar listos para la segunda venida? Aquellos que son llamados. Y porque son llamados, ellos responden, así que ¿son qué? Son elegidos. Y como gente elegida, ellos se mantienen ¿cómo? Ellos se mantienen fieles. Ahora, aquí tenemos una historia final. Una historia que ya les conté, pero leámosla de la Biblia. Ya les conté esta historia, así que ahora vamos directamente a la Biblia. La encontramos en Mateo 18, versos 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Ese es Dios el Padre, que quiso hacer cuentas, ese es el juicio, con sus siervos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que claman el nombre de Jesús, porque son sus siervos, dicen ser sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, que era una tremenda deuda imposible de pagarse. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. ¿Este hombre merecía esto? Él lo merecía, porque él incurrió en la deuda con su señor, así que su señor no está haciendo ninguna demanda que sea injusta. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba. Ahora la pregunta es, ¿este arrepentimiento era por el pecado o era por las consecuencias del pecado? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, ¿movido a qué? A misericordia. Eso es gracia y compasión, ¿cierto? Lo soltó. ¿Y qué más? Y le perdonó la deuda. Esta es la justificación o perdón de Dios. Pero saliendo aquel siervo, y aquí es donde vemos si este personaje estaba realmente arrepentido, cómo él demostraba que estaba realmente arrepentido de haber adquirido la deuda.
lo hubiera mostrado a través de sus acciones a otros. Es por eso que el Padre nuestro dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los deudores. Somos perdonados como nosotros perdonamos. Y continúa. Pero saliendo aquel siervo, verso 28, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que es equivalente a 100 días de trabajo. El pago por un día de trabajo era un denario. Y haciendo de él, le ahogaba. ¿Sus obras mostraron que su arrepentimiento no era genuino? Sí. Diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, que son los ángeles que registran todo, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Si estuviera vivo, todavía estaría en prisión. Estaría todo el resto de su vida en prisión. Y ahora noten, esta es la lección que Jesús quería enseñar. Así también, quiere decir, así como en esta parábola, así también mi Padre Celestial hará con vosotros cada uno. ¿Es el juicio individual? Sí, el juicio es individual. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Cómo? Esa es una expresión importante. De todo corazón. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Es acaso el juicio investigador una amenaza a la salvación de las personas? No. Solo si su arrepentimiento, confesión y fe son ¿qué? Falsas. Si una persona va en tren y ha comprado su pasaje, ¿sabes? Cuando vivía en New Jersey, acostumbraba a ir a Nueva York en el tren de New Jersey, porque tú sabes que en Nueva York estacionarse es carísimo, así que mejor ir en tren. Y cuando tú pagas por el pasaje y viene el asistente, después que el tren ya partió, viene y te pregunta por el ticket. Y tú crees que yo tenía miedo diciendo, oh no, no tengo el ticket. No, porque compré el ticket. Así que si tú aceptas a Cristo, no tienes nada que temer en el juicio.